un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre fútbol y para ello nos acompañan tres invitados. Está con nosotros nuevamente Miguel Villasís Álava, quien es un abogado experto en temas constitucionales. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por la invitación. Nos acompaña también nuevamente Fernando Moreno Camacho, quien es especialista en marketing digital. Buenas tardes, un gusto estar de vuelta. Gracias a ti por estar con nosotros. Y está también, por primera vez en nuestro programa, José David Vera, quien es experto en agronegocios. Es un placer tenerte. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí presente el día de hoy. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El fútbol es una de las grandes pasiones de los ecuatorianos. Este singular espectáculo es un fenómeno social que despierta pasiones, estados anímicos e incluso rivalidades. Desde hace muchos años las grandes marcas del país son parte de esta tendencia y se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos de los clubes y futbolistas que compiten profesionalmente. Hoy en la Píldora Roja nos preguntamos si la influencia del fútbol en la sociedad se limita a ser un entretenimiento para las masas o si más bien también tiene otras implicaciones. Los medios de comunicación deportivos nos hablan todos los días de enormes campañas de marketing, fichajes millonarios, sueldos enormes, cláusulas altísimas, grandes ingresos por publicidad, derechos de imagen y una enorme lista de factores que rodean el entorno de este deporte. En base a esto quisiera plantearles, ¿el fútbol es solo fútbol? Bueno, yo creo que además de ser el deporte más admirado y seguido del mundo, el fútbol ya se ha convertido en un negocio. Solo nos basta ver las cifras astronómicas que se manejan en los traspasos de jugadores. Han habido 6 transferencias en los últimos 2 años que han superado los 100 millones de euros cada una. Antes este récord de transferencias se rompía cada 5 o 6 años, ahora está sucediendo cada año y medio. Entonces es cada vez mayor la cantidad de dinero que se mueve. Y no solamente en lo que son transferencias de jugadores, sino también en marketing, ya sea por publicidad, por patrocinios, por branding, por eventos. Por eso te puedo decir que el fútbol, aparte de ser un negocio, es un negocio muy lucrativo. Bueno, también podemos referirnos a la influencia que ejerce el fútbol, como ya lo anticipó Fernando, en otras áreas. Podemos recordar hace poco todo este escándalo que existió pues en torno a la adjudicación de los derechos de televisión a Gol TV, cuando esto se dio en el transcurso del inicio del año, en el que no teníamos transmisión de fútbol, pues incluso tuvo que intervenir la justicia. Se tuvo que hacer un nuevo concurso adjudicándole igual de todas maneras a la misma empresa a la que se le iba a adjudicar inicialmente el contrato, y se vio pues una correlación de fuerzas entre los equipos de fútbol que estaban de frente pues apoyando la idea de Gol TV y personas externas, y también pues la oposición férrea de las otras operadoras de televisión por cable que no estaban incluidas en ese momento en el negocio, pues haciendo una férrea oposición, e incluso había muchos conflictos y peleas en las propias radios en las que coexistían periodistas que pertenecen a cadenas distintas defendiendo su postura, obviamente pues defendiendo también el espacio y la cuota de mercado que tenían, y tratando de que su postura prevalezca. Entonces va más allá de lo que sucede en la cancha, sino que es un negocio que como lo dijo Fernando, pues es un negocio súper lucrativo, trasciende el tema ya de los 22 jugadores. Bueno, para añadir lo que comentaba Miguel y Fernando, justamente el fútbol haya trascendido, digo, más ya solo el fútbol, o sea, ya está involucrado el tema de la política, marketing, compañías, marcas, ya, o sea, todo lo ven como una oportunidad para llegar a las masas, para llegar a la gente. Y justamente, bueno, o sea, también ha sido usado como plataforma para ciertas personas. Bueno, vemos el caso de Argentina con Mauricio Macri, que fue presidente de Boca durante bastantes años, y de ahí dio el salto a la política, primero como presidente del gobierno de Buenos Aires y actualmente como presidente de Argentina. Bueno, simplemente a agregar a eso que esto es una tendencia que cada vez se profundiza. O sea, cuando han pasado los años, más que nada desde el siglo XXI, es que se ha aumentado más esto de mezclar un poco el tema de la política con el dinero y el fútbol. Y uno suele ver las cosas negativas que pueden haber alrededor de esto,
que la política tal vez no se deba mezclar con el fútbol, y sí es cierto, pero la parte del dinero y el fútbol creo que está bien que esté entrelazada hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mientras más dinero y más recursos sean invertidos en el deporte, más puede crecer como espectáculo, ¿no? Y podemos gozar de espectáculos cada vez mejores y de marcas que cada vez se posicionan mejor en los mercados que están buscando. Sin duda, hoy el fútbol es una industria, como hemos dicho, competitiva y globalizada, con un nivel muy alto de sofisticación en cuanto a su gestión. Entonces, ¿por qué vemos que en el Ecuador y también en el resto del mundo hay tanta gente ajena al mundo de la empresa y más bien vinculada al mundo de la política, interesada en involucrarse activamente en este negocio? Y aquí, por favor, abrimos el debate. Bueno, es innegable que el fútbol tiene un componente emotivo, pues, que arrastra a una gran cantidad de personas. Todo el mundo se vincula de alguna u otra forma, dependiendo también de la magnitud de los eventos. Pues ahorita se viene un mundial de fútbol y en el mundial todos tienen una preferencia, escogen un equipo en el que apoyan. Si es que no es el de su país, que no clasificó, pues escogen algún otro, y el fútbol es un tema de masas, ¿no? Entonces es impensable que los políticos no vean la tentación de poder acercarse y utilizar unos portavoces tan grandes como pueden ser los equipos de fútbol para poder sostener una idea. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona de España, pues hubo una directiva que era la que dirigía Joan Laporta, si no me equivoco, que utilizaba mucho el equipo él un dirigente abiertamente independentista, pues utilizaba el equipo como motor para traspasar esta idea y hacer del Barcelona un club independentista también. Entonces, la directiva actual, pues creo que se maneja un poco más al margen de estos temas, pero es de tomarlo como una especie de símbolo para poder propagar y obtener más adeptos que del equipo pasen, pues, a la ideología. Claro, y siguiendo un poco lo que dice Miguel, o sea, es bastante obvio que los políticos van a tener interés en el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol obviamente es el deporte más popular en muchos países, y ese nivel de visibilidad que tiene el deporte es algo que los políticos quieren aprovechar. Bueno, además del caso del Fútbol Club Barcelona que mencionó Miguel, aprovechando que ya mismo se viene el Mundial en 4 días, quería recordar un poco estas veces en las que la política y el fútbol se entrelazaron en época de Copa del Mundo. Uno de los casos que siempre me ha llamado la atención es, por ejemplo, el del Mundial de Argentina 1978. En esa época la dictadura militar argentina llevaba apenas 2 años en el poder y obviamente tenía que ganar una imagen positiva, entre comillas, ¿no? Y lo que hicieron obviamente fue aprovechar la Copa del Mundo del 78 para fomentar este sentimiento de nacionalismo y de patriotismo en los argentinos. Obviamente era ideal en esta situación, siendo locales, que Argentina ganara la Copa del Mundo, y se dice que la dictadura argentina tuvo un montón de influencia en los resultados que hubieron en el campeonato. Sobre todo se comenta, bueno, mi abuelo me comentaba sobre ese resultado legendario en las semifinales del Mundial. Argentina necesitaba ganar por 4 goles de diferencia para pasar a la final, y venció a Perú por 6-0. Pasaron escenarios curiosos como que, por ejemplo, en el medio tiempo el equipo peruano sacó a 2 de sus jugadores más importantes, y se generó este clima de controversia alrededor del juego que se incluye, que se continúa sintiendo después de 40 años. Todavía siguen comentando esto aquí. Obviamente nunca se comprobó que hubiera algo tangible, pero se sabía, al menos a nivel de Argentina, que hubo una influencia bastante importante de la dictadura que estaba gobernando en ese momento sobre el evento. Y también otro caso que recuerdo es el del Mundial de 1934 en Italia. En esa época Benito Mussolini era el gobernante italiano. Obviamente su gobierno se basaba bastante en el nacionalismo, en el fascismo, y utilizó al equipo italiano, a la selección italiana, como un vehículo para promocionar sus ideas. Incluso recuerdo que Italia jugaba completamente de negro, que era el color del partido fascista. Entonces, tal vez estos escenarios no son tan bonitos, por llamarlo de alguna forma, pero al menos me ayudan a ilustrar esa relación que sin duda existe entre la política y el fútbol.
Bueno, sí, para añadir también, bueno, a nivel nacional, bueno, vemos el caso de Barcelona, como, bueno, ahorita actualmente José Francisco Ceballos, presidente del club y también gobernador de la provincia. Bueno, casos anteriores como Eduardo Maruri, que fue presidente también de Barcelona y al mismo tiempo asambleísta. Entonces, bueno, es un gran medio, un acceso rápido de llegar a la gente y ser visible a nivel país. Y bueno, para añadir también, bueno, o sea, no creo que solo se aplique el tema de la política, también en otras industrias, o sea, el tema de las marcas, el marketing. Vemos cómo a nivel nacional jugadores como Luis Antonio Valencia, cómo las marcas los buscan por, bueno, cómo le ha ido en su carrera, en su trayectoria en Europa, en el Manchester United, cómo estos jugadores han aprovechado esos medios, esas oportunidades para promocionarse, para ganar algo extra aparte de su salario como jugador. Y bueno, estas compañías se quieren asociar a personas exitosas y ese es cómo el fútbol ha trascendido, aparte de solo ser fútbol, sino también ser un medio de promocionar marcas y diferentes cosas. Sí, o sea, tomando un poco lo que tú dices, justamente quería irme por ese lado ahora. O sea, el fútbol es una herramienta de branding importantísima para los equipos y para los jugadores también y para las marcas, ¿no? En ese sentido, o sea, si nos vamos un momento a ver lo que son las redes sociales, por ejemplo, si vemos las cuentas de Instagram, entre las 15 cuentas más seguidas de Instagram del mundo hay 3 futbolistas, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, que tienen millones de seguidores. Entonces, obviamente, con ese nivel de visibilidad, las marcas los buscan para promocionarse, ¿no? Y entonces ahí es que también se genera una cantidad de dinero muy, muy interesante dentro del marketing, justo por la existencia de estas redes sociales que permiten agrandar ese nivel de alcance que tienen las estrellas futbolísticas. No, y de esta manera también podemos ver cómo las transmisiones deportivas se van cercando pues cada vez más y a ser más costosas y a tener patrocinadores y escoger las empresas a través de las cuales ellos buscan que se transmita. Por ejemplo, el anterior mundial yo me acuerdo que era casi imposible oírlo por radio. Sí. O sea, las personas que estaban viendo, no lo podían ver por televisión y querían seguirlo por radio. Creo que había solo 2 radios en AM y una en FM en las que se podía sintonizar. De ahí ninguna otra tenía los derechos. Es decir, simplemente podían tener sus programas, ir comentando lo que iba sucediendo, pues, pero no podían narrar ni comentar el partido como lo hacen con los partidos del campeonato local o como cualquier partido de un torneo internacional, porque simplemente no tenían los derechos. Esto también está pasando en la Champions. Sí. Es decir, si hay la final de la Champions, no pueden todas las radios transmitirlas porque la ven en la televisión, necesitan el licenciamiento de tener muchas radios pues sacan pecho y dicen, no, somos la única radio que tiene los derechos de transmisión de tal partido, entonces a través de radio solo se puede escuchar. Ahora veremos en este mundial cuáles son las emisoras que transmiten, y también ha sido, yo me acuerdo por ejemplo también el peso pues que puede tener la calidad de la transmisión en el mundial del 2010, si no me equivoco. Me parece que fue cuando DirecTV empezó a tener vuelo aquí en Ecuador, porque la transmisión la realizaba Gama TV y TC llenando el partido de publicidad del gobierno, y a todo el mundo le fastidiaba. Entonces la gente que podía buscaba tener DirecTV para evitar la publicidad sí, fastidiosa y recurrente del gobierno, y para poder ver el partido pues con otros comentaristas, no los nacionales, y tenerlos en alta definición. Entonces son muchos factores. Ahí vemos pues que el gobierno pues utilizaba estratégicamente pues tener la transmisión del mundial para poder hacer la propaganda de todas sus empresas públicas, de campañas, etcétera. Se utilizaba pues, y la reacción del mercado pues ante esta intromisión, ¿no? Sí, claro, y ahí comentas un concepto importante que es el de exclusividad, ¿no? Que esto viene del hecho de que hay tanta gente viendo el evento que las empresas que pagan por los derechos hacen hasta lo imposible para defender esa exclusividad, ¿no? Y que sean ellos los únicos que puedan transmitir el evento. En ese caso, por ejemplo, tenemos ahora que se viene el Mundial, se va a transmitir por televisión abierta apenas 32 de los 64 partidos. El resto, o sea, la otra mitad, solo la va a transmitir DirecTV, ¿no? Muy importante, de Sí. esos 32, solamente 20 en directo. Sí. El resto en diferido a las 11 de la noche después del noticiero deportivo. Sí, entonces con esto DirecTV, que obviamente hizo una inversión muy importante en la Copa del Mundo, va a tener todas las miradas puestas ahí. Hay mucha gente que seguramente va a estar contratando sus paquetes en estos días para poder ver la totalidad de los partidos en vivo, y aparte en
en alta definición, ¿no? Entonces ahí es otro de los ejemplos que nos deja ver qué tan importante es el fútbol en esto, o sea, que hay tantas empresas, tantos intereses metidos, tanto dinero de por medio, que por mi lado, o sea, yo lo veo bastante bien. O sea, el hecho de que hayan tantas empresas invirtiendo pueden hacer que las transmisiones sean cada vez mejores. Cuando tú veías, por ejemplo, el Mundial del 94, del 98, en definición estándar, ya en el 2002 se introdujo la alta definición, ¿no? Y ahora ya está hasta en 4K. Entonces, nosotros que estamos como ajenos o como espectadores o como aficionados del deporte y que no lucramos en dinero por esto, sin embargo, en cuanto a servicio, en cuanto a la experiencia, ganamos más porque podemos ver el partido de una mejor forma, con diferentes cámaras y ángulos, podemos seleccionar un montón de cosas. Entonces, yo veo de forma positiva esto de que los negocios se entremezclen con el fútbol y que el fútbol se vuelva cada vez más rentable, porque para mí, o sea, mi criterio mejora la experiencia. Bueno, sí, añadiendo lo que decías, el tema justamente, como comentaba Miguel, de que, bueno, en un principio la gente escuchaba los partidos por la radio y, bueno, eventualmente con la tecnología, la aparición del televisor, el televisor a color, como dio la posibilidad de que llegue a más mercados y también el tema de mayores ingresos para los clubes, para las selecciones, para el fútbol en general. Y es interesante cómo la tecnología ha permitido que ahora ya, inclusive hasta en nuestro celular, podamos ver un partido en vivo o en redes sociales, en YouTube o cualquier plataforma, como el acceso ha sido mayor a nivel mundial. Y esto, bueno, la emoción que genera el fútbol en sí, o sea, cómo la gente se muere por ver el partido, o la emoción de que cada 4 años la espera que uno tiene para ver el mundial, ese mes, esos 64 partidos, esa emoción que genera la espera. Bueno, también el fútbol tiene un impacto económico. Por ejemplo, el hecho de que un país no clasifique. Recuerdo cuando estaba Argentina pues al borde de quedarse fuera, sacaban el cálculo, no sé cuánto era, pero cuántos millones de pesos se iban a perder en venta de televisores si es que Argentina no clasificaba al Mundial. Aquí en Ecuador la gente creo que se ha comprado algunos televisores para ver el Mundial, pero si Ecuador hubiera clasificado, pues el movimiento hubiera sido mucho mayor. Creo que se lo percibe en las calles. Creo que la gente que es más futbolizada, pues le da igual que juegue o no juegue, igual lo va a seguir e igual está emocionada, pero la gente que está en la periferia del fútbol pues no se ve movida ni le interesa, ¿no? Entonces eso genera pues siempre un tipo de consumo y eso se pierde y creo que cada país que queda eliminado pues va perdiendo. Por ejemplo, hoy escuchaba en una noticia que hay 30.000 peruanos ya en Rusia. Entonces, bueno, esas 30.000 personas seguramente fueron a sus agencias de viajes o compraron viajes desde Perú y los peruanos en sus ciudades están pues muy entusiasmados, pues comprando comida, reuniéndose. Hay un movimiento diferente, pues han de experimentar pues un pico de consumo, de ventas, sí. Entonces eso es un elemento también que es imposible pues negarlo. Es como también el fútbol americano en Estados Unidos, el básquet, o sea, en cualquier deporte siempre generan ese tipo de impacto. Claro, con el agregado de que el fútbol es popular en un montón de países. O sea, cuando hablabas de fútbol americano, de béisbol, sí, tiene un impacto grande, pero está mayormente localizado en Estados Unidos y en ciertos países de Latinoamérica que siguen el deporte, o el Europa, Caribe, pero principalmente. Sí, pero ya cuando hablamos de fútbol es un fenómeno mundial. Por eso es que hay más dinero metido en el fútbol que en otros deportes, porque el alcance es global totalmente. O sea, tienes en América del Norte, América del Sur, en África, en Asia, en Oceanía. Y obviamente la FIFA también ha tenido su responsabilidad en que el deporte se convierta en un fenómeno global. Obviamente invirtiendo un montón en publicidad, también en proyectos como el proyecto Gol que hacía la FIFA, tratando de promover el deporte en diferentes países. Obviamente en los últimos años la imagen de la FIFA se ha visto algo golpeada por los casos de corrupción, pero aún así es innegable el esfuerzo que han hecho para que el fútbol se convierta en el fenómeno global que es hoy. Justamente tú hablas del esfuerzo que ha hecho la FIFA para que el fútbol se convierta en algo global, pero también hablas de los casos de corrupción que han rodeado el entorno dirigencial, las cúpulas de la FIFA en los últimos años. A mí me llama mucho la atención cómo se adjudicaron estos mundiales, 2018 y 2022. 2022 que se va a jugar en 4 años, en un país donde en el mes de junio hacen 50, 60 grados a la sombra. A mover la fecha. Y que probablemente se mueva la fecha si es que no cambian la sede. Pero me llama también la atención, lo vamos a ver dentro de unos días,
uno de los principales sponsors de la FIFA ahora mismo es Gazprom, la empresa estatal rusa de gas y petróleo. Sí. Entonces, cuando la FIFA tuvo esta crisis de reputación, esta crisis de confianza en inversionistas, en grandes compañías, fíjense ustedes que perdieron un montón de patrocinadores importantes. Perdieron, por ejemplo, a las aerolíneas Emirates, perdieron a Sony, perdieron un montón de compañías y asomó la estatal rusa como uno de sus principales patrocinadores. Asimismo, también asomó la aerolínea nacional catarí, Qatar Airways. Se fue Emirates, llegó Qatar Airways. Se fue Sony, llegaron un montón de empresas de China, Sí. Wanda, Hisense. Es decir, a pesar de estos escándalos de corrupción, siguen habiendo empresas de todo el mundo que están buscando posicionarse a través de esta gran plataforma. Bueno, la ruta donde tú estás contando, pues, de dónde se ubica, pues, el gran capital, es lo mismo que vemos en la mayor parte del fútbol europeo, de los auspiciantes de los grandes equipos o los mismos inversionistas que toman equipos, pues, y los arman, como ha sido el caso, pues, del Chelsea, del Paris Saint-Germain, Manchester City. el Manchester City, pues el Barça pues nunca en su vida había tenido auspiciantes En su camiseta. en su camiseta, pues ahora ha tenido a Rakuten, antes tuvo a Qatar Airways, y así varios equipos pues vemos en auspiciantes chinos, árabes, y son los mismos que financian también a los clubes, pues los fondos de inversión de los jugadores de fútbol. Entonces es el mismo camino donde ahorita está la riqueza concentrada en el planeta, que se apodera también del fútbol, ¿no? Y vemos que ahorita pues, la Liga China pues tiene grandes jugadores. Son los astronómicos. Sí, en Japón también se llevan grandes jugadores para impulsarla. Son cosas que podemos ver en Qatar también. Hay equipos que tienen jugadores que no los quieren soltar y que invierten muchísimo. Incluso en nuevos mercados como el estadounidense, que pues lamentablemente no clasificó a este mundial, pero tienen una liga que en términos de marketing, en términos de aforo de los partidos, no tiene nada que envidiarle a las grandes ligas de Europa. Sí, para nada, y creció bastante bien a partir del Mundial del 94. Eso fue como que la chispa que inició todo en Estados Unidos, hasta llegar al 2014, donde podíamos ver, no sé, por internet o en la televisión, el nivel de festejos que habían con triunfos de Estados Unidos, que hace 30 años hubiera sido algo impensado. Y todo esto viene de la mano de las inversiones enormes que se hicieron. O sea, la MLS igual fue una liga creada por inversionistas, ¿no? Entonces, siempre está el tema del dinero ahí. O sea, Sigue siendo operada por inversionistas. Sí, o sea, no es tanto un tema deportivo, sino que el fútbol crece en un país determinado cuando comienzan a llegar a más recursos económicos. Eso es indudable. O sea, si hay un ejemplo de lo que puede ser el marketing en el fútbol es Estados Unidos, porque es un país que no tiene equipos pues tradicionales, que es quizás el equipo más antiguo pues pueda no tenga pues arraigo popular como puede tener en un país donde la tradición sea el fútbol. Pero, por ejemplo, el Orlando City, que es un equipo que existe no más de 5 años, pues lleva 50.000 personas a todos los partidos. Sí. Así es. Sencillamente porque a la gente le gusta vivir la experiencia de ir al fútbol. Porque ellos, los americanos, si algo saben hacer es hacer un espectáculo absolutamente todo. Entonces, desde el momento que uno va entrando al estadio, pues se sienta, hay comida, hay servicios, hay comodidad. Diseñan una experiencia para que tú disfrutes ir al partido. Hay seguridad, e incluso tienen tan curioso es que tienen hasta una grada en la que el público puede ver el partido de pie. O sea, tienen una parte del estadio en la que en que está diseñada para que la gente vaya de pie, entonces estén como las gradas latinoamericanas donde los hinchas cantan, o sea, para tener incluso ese colorido. Entonces lo han pensado muy bien y, como te digo, son equipos que hace 10 años no existían, entonces no quiere decir que tengan una larga historia ni una larga tradición, como sucede habitualmente pues en América Latina. Sí, además de la venta de boletos, que obviamente es importante, y de las transferencias de jugadores, hay otra cosa que tiene cada vez más relevancia y que es el merchandising, ¿no? Comenzando por el merchandising más básico del fútbol, que son las camisetas. O sea, las camisetas mueven un montón de dinero cada vez que, no sé, hay un traspaso importante, por ejemplo, de Neymar al Paris Saint-Germain, hubo una venta brutal de camisetas con su número y su nombre. Entonces, en esto también hay un montón de dinero que se genera, ¿no? En el merchandising, que cada vez evoluciona más. Con el ejemplo estadounidense con el que estábamos, con el fichaje de Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles Galaxy desde el Manchester United. Sí. Asimismo, se dispararon las ventas con la camiseta de Zlatan. Y como en su momento se dispararon cuando ficharon a David Beckham, es decir, es una máquina de hacer dinero este tema. Sí, indudable.
Pues es verdad, o sea, añadiendo lo que tú dices, como en Estados Unidos han aprovechado todas estas herramientas de marketing, o sea, el pase de la temporada, crear una experiencia en sí para las personas. O sea, cómo han aprovechado esto y, o sea, son herramientas que aquí se las pueden explotar y no se han usado todavía en No se Ecuador. han terminado de explotar. Sí, o sea, muchas cosas que se pueden aplicar al mercado ecuatoriano, la verdad. Sí, aquí el marketing deportivo ciertamente está en pañales, pienso yo, porque, bueno, quizás el país como tal está en pañales también en muchas otras cosas, pero poco a poco se va que vamos avanzando en ciertos aspectos. Todavía no veo aquí ningún equipo que venda las entradas numeradas. Eso sería pues un avance muy grande. Creo que solo sucede en partidos de la selección. Recién están empezando algunos equipos de Guayaquil a vender entradas por internet. Recién. Sí, o a tener ni siquiera tienda en línea. Creo que el primer equipo que la tuvo fue el Nacional. Así es. Y de ahí no he visto ningún otro, o sea, falta mucho. Pero todo este tema también requiere pues inversión e innovación que también es costosa. O sea, Yo me acuerdo, José Luis, cuando tú vivías en Canadá, estabas haciendo Sí. tu maestría, tú querías ir a ver un partido del equipo de Vancouver y podías comprar la entrada por internet y según el asiento te costaba tanto valor, tanto otro. Sí, verdad. Justamente este tema, también te vendían el pase de temporada, que si comprabas todos los tickets de juegos en casa, te daban un descuento. Entonces como que motiva a la persona y dice, tengo un descuento de 10%, 20% y aprovecho para ver partidos de fútbol. De gran nivel, a veces equipos que traen estrellas. Bueno, Orlando City en su caso tenía a Kaká, ahorita el LA Galaxy con Zlatan. Entonces son juegos que sí son atractivos y la gente quiere ir a ver. Bien, por todo lo expuesto podemos concluir que el fútbol ya no es solamente un deporte. En décadas pasadas, las estrellas se movían únicamente dentro de los terrenos de juego y desde allí nos deleitaban con sus habilidades con el balón. Ahora tienen una gran notoriedad fuera de las canchas, ya que actúan como figuras publicitarias y gracias a esto generan enormes sumas de dinero fuera del ámbito deportivo. Incluso muchos de ellos, una vez retirados de las canchas, deciden incursionar en política y en el sector público sin necesariamente contar con la preparación adecuada para el desempeño de estas funciones. Y vemos el caso de Ecuador, vemos el caso de Brasil, lo vemos por ejemplo a Romario, un exfutbolista que está metido en política en su país. Pero finalmente el mensaje que queremos concluir es el siguiente: el fútbol hoy por hoy no solamente es un deporte, no solamente es un negocio, es influencia y poder. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público.